quien hemos convocado al analista político Enzo Helguera, ¿no? Para que también nos dé su opinión de qué nos ha dejado este debate, ¿no? El comportamiento de los candidatos presidenciales, si han estado a la altura precisamente y si es que sus desenvolvimientos lograrán convencer a los indecisos. ¿Cómo estás, Enzo? Joel Quesada te saluda, bienvenido a Sol TV. Muy buenas tardes. Joel, qué gusto saludarte. Bueno, en efecto, hemos tenido una edición más, la última del debate o de las rondas del debate de los candidatos presidenciales. Y bueno, obviamente dejan muchos sabores y sinsabores, especialmente aquellos que han tenido que aprovechar estos tiempos o estos momentos para llamar la atención porque no se encontraban pues dentro del balotaje de los primeros lugares y han tenido creo que toda la oportunidad y los reflectores además para hacerlo. De acuerdo, ¿no? ¿Qué candidato te ha defraudado? ¿O has visto que aquí tenía la oportunidad de oro, ¿no? De rematar a tal o cual y lo desaprovechó. Bueno, creo que en parte Nieto, porque apuntó mal sus balas, ¿no? Lejos de admitir su responsabilidad por su tardanza y de echarle la culpa, que pude echarle la culpa a Aliaga, pude echarle la culpa a cualquier otro candidato, pero honestamente no tenía razón lógica de ser, ni tenía sentido común, ¿no? Entonces, cuando un político incluso va a esbozar una mentira, debe pensar en las consecuencias de la mentira y debe hacer una evaluación previa. Pero fíjate, Joel, que es interesante porque aquí vemos o hemos visto candidatos que han estado bajo presión, evidentemente por diferentes factores, ¿no? Y los hemos visto cómo actuarían bajo presión, porque justamente la presidencia de la República no solamente es la primera responsabilidad del Estado, sino normalmente uno siempre está bajo presión cuando se es presidente de cualquier país del mundo. ¿Y cómo actuarían entonces? ¿No? Es decir, por eso podríamos ver más que un próximo futuro presidente va a mentirle a la población y va a ir mentira tras mentira, como lo han hecho nuestros últimos presidentes, por ejemplo. Entonces yo creo que la campaña electoral y propiamente los últimos días de la campaña electoral y el debate presidencial nos hace ver muchas veces a los candidatos bajo presión y lo que son capaces de hacer. O sea, ¿es Jorge Nieto el perdedor de este último debate? Sí, creo que por un lado fue Nieto, por otro lado también podríamos hablar de Grosso en el sentido de que creo que pudo conectar mejor con la población y perdió un poco eso. De hecho, vi que en el caso de Grosso casi no confrontó con nadie en el debate, pero siendo entrevista lo acaba de hacer hace un momento, entonces es como que fue un libreto para el debate y otro libreto en la reciente entrevista, Uh -huh. o quizás ha recibido la crítica de que no aprovechó el debate y ahora sí lo va a hacer en las entrevistas. Lo cierto es que la crítica que tenía la pudo hacer en el debate, pero apuntó a Nieto para tratar irónicamente de llamarlo mentiroso, ¿no? Claro, cuando él también está siendo cuestionado. Aquí le hemos preguntado, ¿no? Si es que se arrepiente, ¿no? De haber negado precisamente a Sabir Villaverde, ¿no? Y bueno, ya sabemos qué ha explicado, ¿no? Wolfgang Grosso, sí, evidentemente, ¿no? Tenían, pero también López Chao, ¿no? ¿Crees que López Chao aquí, porque También. en la terna estaban César Acuña, ¿no? Mira, no lo hemos mencionado a César Acuña, que estaba leyendo. A ver, empecemos por Acuña, ¿ya? César Acuña leyendo un propietario de universidad, de negocios educativos, doctor, ¿no? De la Complutense, en fin, leyendo en el bloque de educación. ¿Cuál es tu sensación? Bueno, en general la primera sensación como espectador, espero a un candidato que no lea, que se dirija al público, que hable de manera estructurada, ¿no? Que sorprenda con la buena oratoria, que divida su tiempo para criticar a los demás, como es parte de la sazón de un debate, pero principalmente que se dedique a exponer propuestas concretas. Ese perfil del orador político, algunos tienen algunos rasgos y otros definitivamente no lo tienen.
no ha habido un buen orador. Ahí me estás preguntando José Acuña, pero sí también quiero resaltar, por ejemplo, la actitud de Marisol, Claro. que me pareció que ella es la gran ganadora del debate, que aprovechó cada oportunidad y que creo que además si hasta antes de esa fecha en las encuestas no figuraba, te Sí, adelanto que sí, ahora estoy de acuerdo sí está contigo, ¿ah? Creo figurando. que lo hizo bien, ¿no? Marisol Prestello. Sí, Además, también correcto. la tuvo bastante, entre comillas, fácil, ¿no? A Keiko y a López Aliaga, ¿no? A la vez. A la vez, ¿no? O sea, era el momento que debía demostrar y creo que sí, también coincido contigo, lo hizo, ¿no? Decepción también Keiko Fujimori, ¿no? Bueno, López Aliaga ya sabemos cómo es, ¿no? Pero esperaba más, Claro, yo esperaba más también de ella, ¿no? Que de ahí golpeara, pero bueno. justamente, o sea, la última persona que tuvo ese nivel de oratoria para pelear, para discutir, para debatir y además para disparar propuestas era Alan García, que a muchos les puede caer bien o no, pero él era un orador político. Después de la generación de él, nadie Nadie. más se ha preocupado por prepararse en la oratoria, porque el orador nace, pero también se hace, ¿no? Entonces nadie se ha preocupado por ello. La que estuvo más cercana a una correcta oratoria fue Marisol, Mm. por eso que ella ha conectado muy bien en el debate, tuvo la suerte, como mencionas, y la aprovechó correctamente con los tonos, con la fuerza cuando correspondía, y no se dedicó a atacar a todo el mundo, sino atacó a los dos primeros lugares Claro. respectivamente. Mm. Se hace conocida y les dice a los votantes, oye, aquí hay alguien de centro mucho más responsable que estos dos señores cuestionadísimos, ¿no? Claro. Entonces, cuando López Aliaga y Keiko trataron de contestarle, no fulminó los cuestionamientos, no respondieron, de hecho, sus cuestionamientos. Trataron de etiquetarla y ella rápidamente, y ahí se nota la habilidad del político, rápidamente se desetiquetó y los confrontó con hechos contundentes Ajá. a lo que ellos no pudieron redebatir, ¿no? Ahora, sí. Entonces, Ah, esa es una primera conclusión. ahora, y López Chao, ¿no? López Chao y Jorge Nieto tuvieron en medio a César Acuña y no le dijeron nada tampoco, ¿no? Ellos hablan de un pacto mafioso, el Congreso, pero estaba ahí Acuña en medio de los dos y nadie le dijo nada. Yo creo que no le dijeron nada. En el caso de López Chao, mira, yo en la conducta de la campaña electoral no lo he visto mucho atacar a los políticos. ¿Ya? Ha conservado un perfil más suavecito, tratando de pasar desapercibido lo más que se puede. No ha dado muchas entrevistas, ¿no? No Ha da. seleccionado sus escenarios, tuvo la valentía de ir al CADE, por ejemplo, al CADE ejecutivo, ¿no? Entonces, ha seleccionado bien escenarios en los cuales se ha sabido desempeñar, se ha sabido mover, y su estrategia anda o trata de ser, pues, no el revolucionario de izquierda, sino un político mucho más cauto, mucho más maduro. Creo que eso es lo que él está vendiendo y más bien de lo etiquetado que podría estar en este relacionamiento que le hacen a Polay Campos, por Claro. ejemplo. Ujú. Entonces, él más bien lo que hace con esa actitud es pegarse más al centro y decir, oye, yo no soy ningún belicoso, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que su estrategia de él particularmente va hacia allá. Segundo, que creo que tanto él como quizás Grosso no querían que les recuerden justamente los problemas que han tenido o que Mm. se han visto en los reflectores, entonces no atacaron a Acuña para que tampoco nadie les diga nada a ellos, ¿no? Entonces, yo creo que la estrategia ha ido por ahí, correcto. Sin embargo, sí creo que la crítica les ha dicho, y al final ustedes no atacaron a nadie, ¿no? Y entonces, ahora por eso el perfil de Grosso en tu entrevista ha sido mucho más confrontacional y creo que habló más de Acuña que de las propuestas de él en tu entrevista. Entonces, pero es porque se lo han dicho, ¿no? Y al Ajá. final no te peleaste con nadie, no ¿Y qué discutiste con tanto, nadie y Marisol te ganó, ¿no? así es, y qué tanto, Enzo, a los candidatos, porque hemos visto, yo les he preguntado, ¿no? En directo aquí en Sol TV al candidato de Venceremos, porque él llegó con su poncho rojo, ¿no?
Roberto Sánchez está usando el sombrero, ¿no? Ayer hemos visto a Luna también con una cosa acá, en fin. ¿Qué tanto le aportan de verdad a los candidatos, ¿no? Este tipo de ponchos, ¿no? Algunos dicen disfraces o situaciones en los debates. ¿Por qué lo hacen? Mira, el problema de la política peruana no es solo de la política, también lo hay en otros ámbitos, es que si no copiamos lo del extranjero, ¿no? Y lo adaptamos acá, copiamos algo que le funcionó a alguien, ¿no? Entonces, muchos atribuyen que a Pedro Castillo le favoreció el tema del sombrero, ¿no? Entonces, como uno de los candidatos quiere ser el heredero del sombrero, usa el sombrero. Y otros usan otro tipo de atuendos, productos o para ser asociados con comunidades, digamos, alejadas, con personas del sur, de la sierra sur del país, etcétera, con la finalidad de crear elementos icónicos que vaya a hacer que ese electorado los haga reflotar o subir más en las encuestas. Pero es un error, ¿correcto? Porque tú te puedes poner un sombrero y yo también, y entonces nos convertimos en candidatos presidenciales. No es que Castillo, solo porque se puso el sombrero, ganó las elecciones, ni se ha evaluado si el sombrero le dio un favoritismo en las elecciones. Entonces, no podemos determinar que esa es una estrategia importante para ellos, más aún cuando, si él ha sido, en este caso Castillo, el primer candidato que llega con su sombrero para conectarse o para representar la comunidad de donde viene y que hizo que la población de donde viene saliera a Así es. respaldarlo orgulloso y masivamente, no significa que todos van a venir con un elemento, pues porque digamos que si hubiese un votante que vota por los elementos simbólicos, se lo divide pues entre todos los candidatos que han ido O sea, vestidos con diferentes atuendos y igual no ganarían mucho, o sea, ¿no? Sánchez es una mala copia de Castillo, es un imitador. Sí, o sea, creo que pudo hacer algo más innovador, pero el problema en nuestros políticos es la creatividad y el facilismo para copiar y pegar cosas que han funcionado. Y nos olvidamos que Castillo fue la novedad, ¿no? Ajá. Pero ellos ya no son la novedad, pues Ya es así una es, en copia de él, efecto. ¿no? Ya sabemos qué hay con ellos también, ¿no? Y por último, Carlos Álvarez, imitando en el debate, ¿esto le aporta? Mira, en el caso creo de Carlos Álvarez, eh, ocurre que cuando nosotros empleamos un elemento, digamos, que lo mezcla en este caso con él, que es un personaje icónico del humorismo político, del humor negro en el Perú y que tiene una gran identificación, que hay mucha gente que simpatiza con él por siendo cómico, pero no político, ¿no? Entonces, a lo que él ha apuntado con esa estrategia es a su público, al público que lo reconoce como cómico y como político y lo quiere así y lo prefiere así, pero no a buscar un público nuevo. Siendo cómico, él pretende que el grueso de la población, como lo reconoce como cómico y está está haciendo muy buenas imitaciones, pretende de que la población termine decidiendo con él solo porque los remeda o los parodia. Ujú. Pero creo que más bien él no gana ahí, sí se establece, sí se queda con sus votantes, no lo pierde porque el votante que tiene lo admite con ambos perfiles, pero deja de ganar justo ese votante que hasta ahorita no se ha sumado a él porque no lo ve serio, por ejemplo, o Efectivamente. porque lo ve que no tiene la preparación para ser político, y si él se gasta un humor, un chiste, una parodia, una imitación en pleno debate, el Muy mensaje bien. para este nuevo público es, oye, te estás comportando como cómico y no como político serio, ¿no? Que es lo que Muy hemos bien. venido a Muy bien, escuchar. Enzo. Entonces, es una estrategia muy riesgosa. Muy bien, Enzo. Espero contar contigo el domingo, ¿eh?
para el análisis político aquí en el set de Lima, de Sol TV. Ya estaré en contacto contigo. Te agradezco muchísimo, que tengas un excelente día de feriado. Un fuerte abrazo a Enzo Helguera, gerente general de IMA-SOLU. Atentos, estuvo con nosotros el destacado analista político y también en marketing político, Enzo Helguera.